En su caso, que integre la parte anatómica, la parte histológica y la parte fisiológica. Cada uno de nosotros hará una pequeña presentación y terminarán dando una evaluación. ¿Bien? Ya todos tienen su ficha de respuesta, ¿no? Sí, la ficha de respuesta. Ah. Asegúrense de poner bien su DNI. Muy bien, doctora. Ok, bien. Entonces resulta que vamos a atender a esta persona. ¿Qué hueso es? B, ¿no es cierto? Y obviamente ustedes pueden ver lo que está pasando. ¿Qué ha pasado? ¿A qué nivel? La diáfisis. Acuérdense porque quien quiera dar el ENAM, más o menos viene así. Si quieren dar un examen para el extranjero, ya sea el MIR, los STEPS, quien quiera irse, tienen que aprender a ver casos. Pero yo se los voy a resumir, tranquilos, acá no hay nada, tranquilos. Es un hombre de 37 años que llega a urgencias. Ha sido atropellado. Un atropellamiento en la vía pública por un vehículo autónomo. El equipo de paramédicos refiere que el paciente recibió un traumatismo de alta energía en la región lateral del muslo izquierdo. A su ingreso se encuentra consciente y orientado, hemodinámicamente estable, no presenta sintomatología torácica ni abdominal, solo refiere dolor intenso en la región femoral derecha, izquierda e incapacidad para sostener el peso del cuerpo, que le impide la lucha. Eso es una primera parte de presentación de una enfermedad y eso se denomina anamnesis, ¿ya? En una historia. Esto no es una historia clínica completa, es un resumen de una aplicación clínica, ¿ya? Pero siempre se empieza con la análisis. ¿Qué ha pasado y qué es lo que presenta el paciente? Después pasas a la segunda parte, que es el examen físico. Entonces, a la exploración física se observa un aumento de volumen, deformidad y hematoma en el músculo izquierdo, sin lesión de tejidos blandos, además de acortamiento del miembro inferior y superior. A la palpación se constató crepitación del fémur izquierdo, se identifican los tipos femoral cognitiva, lo que descarta una lesión vascular. La sensibilidad cutánea se encuentra conservada. Se sospecha fractura de fémur. Y ese es el examen físico. Y después viene una tercera parte, que son los exámenes de ayuda al diagnóstico, ¿no? Que dice que se toma una radiografía anteroposterior lateral del fémur y pone de manifiesto una fractura desplazada en la parte media de la diáfisis femoral. Se hace una tomografía computarizada y confirma la fractura femoral, descartando lesión en otros órganos internos y a nivel de la pelvis. Entonces ya confirmamos. 3 elementos para hacer un diagnóstico: una anamnesis, un examen clínico y un examen de ayuda diagnóstica. ¿Está claro? Les pregunto, para hacer un diagnóstico, sé que todavía no lo saben, entonces va a ir a opinión. ¿Cuál de los 3 elementos consideran ustedes que es el más importante para diagnosticar? Porque hablamos de la conciencia diagnóstica. ¿La anamnesis, el examen físico o los exámenes de diagnóstico? A ver, levanten la mano los que dicen que es el anamnesis. Los que dicen que es el examen físico. Solo pueden elegir uno. Y los que dicen que son los exámenes de diagnóstico. Chicos, lamento decirles que lo más importante, casi con un peso de 85 a 90%, es la anamnesis. Es lo que te preguntan, lo que indagan, lo que exploran. Y después sigue el examen físico que debe ser dirigido, ¿no? Sobre todo en neuro. Estamos acostumbrados ahora
a ir a la tomografía sin hacer una alfabesis y exploración neurológica. Igual en cardiología no nos podemos hacer electrocardio, ¿no es cierto? Eso hay que cambiar. ¿Ya? Anamnesis. Muy bien, y después damos el tratamiento. ¿Cuál tiene que ser el tratamiento en esta fractura? ¿Ah? Médico, paracetamol, sé que siempre damos paracetamol para todo, ¿sí? ¿O habrá que operarlo? ¿Qué opinan? ¿Quirúrgico? Quirúrgico, sí, de acuerdo. Entonces hay que hacer los exámenes y encuentran una hemoglobina de 7 gramos por decilitro. A ver, ustedes que son fisiólogos, ¿qué les parece hemoglobina? ¿Está bien? ¿Está baja? Todas no pueden entrar a pegar. Y por lo que se decía realizar una transfusión de hemoderivados con partículas hidráticas. Se programa para cirugía, se trata exitosamente de complicación interna y clavo intradural, la técnica, en las 24 horas posteriores a la fractura sin presentar complicaciones postoperatorias y se sugiere como parte del tratamiento integral establecer un programa de rehabilitación para iniciar la movilización. ¿Bien? Entonces acá hay muchas variables que vamos a tener que poner y empezar. La primera variable es conocer la parte anatómica. La parte anatómica porque ha tenido una lesión a nivel del muslo y vamos a tener que recordar rápidamente algunas características principales, como por ejemplo que ese es un fémur, ¿no es cierto? Y alrededor les he puesto la vista, pero entenderemos que esta es una vista Anterior. y esta es una vista Posterior. y esta es una vista Lateral. ¿no es cierto? ¿Por qué han dicho que esta es una vista posterior? La fosa intercondilia. ¿Por qué se ve? La fosa intercondilia. Muy bien, porque se ve la fosa intercondilia, ¿verdad? Entonces, como todo hueso largo, tiene dos epífisis y una diáfisis. ¿Y dónde se marca la diáfisis? ¿De dónde a dónde es diáfisis? ¿De dónde a dónde es epífisis? El cuello. En este caso hay una estructura anatómica exclusivamente del feto. Hay una estructura anatómica que une los dos trocánteres que se llama la línea intertrocantérica en la parte exterior. Y para atrás está la cresta intertrocantérica, ¿no es cierto? Y se va a ir hasta la línea que marca ahí lo que es una fijaza. No hay examen práctico que nunca alguna vez se haya puesto. Es el tuérculo del aductor, ¿no es cierto? Y ahí se marca la línea. Si nosotros cortáramos a ese hueso, encontraríamos un hueso que está creciendo que hay en la metáfisis. Todavía no han hecho, todavía no han hecho hueso, ¿no? No encontraríamos la metáfora, el cartílago de crecimiento, ¿no? Y un hueso que ya está consolidado en la línea epifísica. ¿Ya? Eso es la diáfisis, la línea acá y acá ese nivel. Muy bien. ¿Para qué existen estos accidentes acá anatómicos óseos? Para insertar músculos, ¿no es cierto? Y entonces, algo que tienen que tener en cuenta es que hay una serie de músculos insertados aquí, que ustedes, justo esta semana los van a conocer, esta semana empieza miembro inferior, ¿verdad? Los van a ir conociendo, y cuando el hueso se rompe, sucede algo. Ustedes recuerdan en este paciente que el miembro estaba rotado, estaba cortado, ¿por qué se desvía? Porque algunos músculos que están insertados en esta parte superior jalan hacia su lado y los de abajo jalan hacia su lado. Entonces el hueso se inestabiliza y por eso es que se desplaza. Por eso ocurren los desplazamientos a nivel de la fractura, ¿no? Porque cada músculo tiende a llevarlo hacia su lado. Cuando hablamos del músculo, hay que entender al músculo, sobre todo en esta sección transversal, en una serie de compartimentos. Los músculos en el muslo están organizados, ¿de acuerdo? En grupos, desde un punto de vista funcional y también desde un punto de vista de inervación y de irrigación. Quiere decir que un grupo de músculos hacen una función en común y tienen un nervio que los alimenta, que los inerva. ¿Está claro? ¿Cuántos compartimentos hay en el muslo? La respuesta es 3. Uno anterior, uno medio y uno posterior. Acá tenemos, Pablito, el compartimento anterior del muslo. ¿Ya? Y el compartimento anterior del muslo está representado por estos básicamente dos músculos.
el cuádriceps femoral, que es todo este grupo cuádriceps. ¿Cuántos músculos quedaron ahí? 4. Y el sartorio, ¿de acuerdo? El sartorio, que es el músculo asentado acá, y el cuádriceps, que está constituido por ¿qué hace este cuádriceps? Es un principal extensor de la rodilla, puede extenderla o la pierna, ¿cierto? Extender la rodilla. Todo este grupo muscular está inervado por el nervio femoral. Acá vamos a ver un poco bien fácil, porque todos los músculos los agrupan y ya saben cuál es el nervio que los inerva, ¿no? Todo es el nervio femoral, el compartimento anterior del nervio. ¿Ya? Después viene el compartimiento medio, que es este de acá, o compartimiento aductor. O sea, todo ese grupo de músculos lo que hace es aducir el músculo a nivel de la articulación de la cadera. Es un aductor de la cadera. Y está constituido, como su nombre dice, por los aductores. El aductor largo, detrás de este aductor menor, y hacia afuera el aductor mayor. ¿De acuerdo? Y hay un músculo adicional que es el pectíneo. ¿De acuerdo? Es el pectíneo. Y el músculo asentado para la parte interna que ustedes ven acá se denomina el músculo grácil. Y el día de hoy lo vamos a ver justo en la práctica de la oralidad. Todo este grupo aductor lo que va a hacer es aducción y está inervado por el nervio obturador. Por el nervio obturador. Pero acá viene la primera expresión. Hay dos músculos en el músculo que tienen doble inervación. De todos los que vamos a ver, solo hay dos músculos que tienen doble inervación. Y uno de ellos es este, el músculo pectíneo, que está inervado por ser parte del grupo medial, por el nervio obturador, pero también por el nervio femoral. Tiene una doble inervación. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos al grupo posterior, atrás, que está representado por el grupo de los denominados músculos isquiotibiales, ¿de acuerdo? Que hacen todo lo contrario de lo que hacía el grupo anterior. El grupo anterior extendía la rodilla, pues este grupo posterior lo que hace es flexionar la rodilla y también extiende la cadera, todo lo contrario que hacía el grupo anterior. Está representado por el músculo bíceps femoral, con sus dos cabezas, cabeza larga y cabeza corta, y por este grupo de músculos que son el semitendinoso, que es el que de acá, y el semimembranoso. Semitendinoso y semimembranoso. Se llaman isquiotibiales porque tienen su origen en esta parte del hueso dorsal, que es el isquio, específicamente en la articulación isquiática, y se van hacia la tibia, con excepción de un músculo que es el bíceps femoral, que se va hacia la fíbula, la cabeza de la fíbula. Pero dada su función común al resto y dado su origen, es el que se le considera como isquiotibial, a pesar de que realmente no llega a la tibia exterior. Y todo este grupo muscular está inervado por el nervio ciático, es el famoso nervio, no el de la ciática, es el nervio ciático. ¿Vamos? Entonces, ¿cuántos compartimentos hay? 3. ¿Cuáles son? Anterior, medio y posterior. El grupo anterior es el grupo de los extensores de la rodilla. ¿Cierto? Vamos a verlo así por acá. Vamos a ver. Entonces, es ese grupo que ustedes van a ver, ¿no? ¿Ya? Son todos los extensores de la rodilla. Ahí los, ¿cierto? Ahí tienen al cuádriceps, al recto femoral, al vasto lateral, al vasto medial, si retiramos ahí está el vasto interno. Después viene el grupo medial. ¿Y qué hacía el grupo medial? Aductor. Aducción. Es el grupo de los aductores. Ahí está, ¿se acuerdan? Y el pectíneo, el largo, el mayor, este asentado acá con la pista, que es el grácil, y como están viendo, lo que hace es la aducción.
¿Qué nervio está ahí? Pero había un músculo acá que tenía doble inervación. ¿Cuál era? El pectíneo. Que también está inervado por el nervio Y el octavo. ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos al grupo posterior, que tiene que ver con la, vamos a verlo por acá, tenemos al grupo posterior que está relacionado a lo que se denominan los músculos Flexores. isquiotibiales. Ahí están los músculos isquiotibiales. Entonces, cuando se rompe el fémur, pues todos estos músculos jalan hacia arriba, y hay un musculito abajo que se da la tierra, que es el gastrocnemio, y jala hacia abajo y hacia ¿no es cierto? Y aquí, en estos músculos aductores isquiotibiales, se va a sumar un músculo del compartimiento aductor, que lo vamos a ver por acá. ¿Qué va a ser? Pertenece al grupo anterior, al grupo medio, que va a ser este importante músculo aductor mayor, que tiene unas fibras así transversales, aductoras, pero también tiene una parte hacia atrás que son extensoras. Por lo tanto, se le considera que tiene dos funciones, tanto para el grupo medial como para el grupo posterior. Entonces, en el grupo anterior, ¿cuál era? En el grupo acá había el pectíneo, ¿no es cierto?, que tenía doble inervación. Acá está el otro músculo que tiene doble inervación, que es el aductor mayor. Acá, el aductor mayor. ¿Quién inerva? El ciático y el postural. Muy bien. Nosotros vemos entonces en la región del muslo, hay una zona de total referencia que se denomina el triángulo femoral. Esto acá se llama el triángulo femoral, que está constituido por el ligamento inguinal como base, por el borde, este borde de aquí, que es el borde medial del músculo sartorio, y por el borde medial del músculo aductor largo. Esto pintado de color verde es el triángulo femoral. ¿Para qué sirve el triángulo femoral? Pues es el punto de referencia porque ahí están las estructuras vasculonerviosas que ingresan hacia el miembro inferior. El nervio, la arteria y la vena, ¿no? Ahí viene la famosa pequeña nave, ¿no? Nervio, arteria, vena. ¿Sí? Femorales, obviamente, esas actividades. Pero otro punto importante es que este triángulo femoral se va a comunicar con esta parte atrás de la rodilla que se denomina la fosa obliqua. ¿A través de qué? A través de un embudo. Pasa el triángulo y hay como una especie de embudo que llega a una salida. Esta salida es esto de acá. Es un agujero que le hace el músculo aductor mayor que se llama hiato aductor. Clásicamente el anillo de los aductores, así se llamaba. Es el hiato aductor, es un defecto de inserción por las filas cruzadas y longitudinales que tiene el músculo aductor mayor. Y es la salida para comunicar este conducto de acá, que es el conducto aductor, que en la anatomía clásica se denominaba conducto de Gardner. Y si lo vemos acá, es este conducto de acá, que tiene un paquete vasculonervioso. Un paquete vasculonervioso. Si ustedes se dan cuenta, la base es el aductor mayor. Hacia el lateral está este músculo acá, que es el vasto medial, componente del cuádriceps. ¿De acuerdo? Vasto medial. Y el pecho es el sartorio. Entonces, esta zona media triangular es un conducto por donde está transitando estos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? La vena femoral, la arteria femoral y un nervio sensitivo que se denomina el nervio safeno. Cuando existe
lesiones, cuando existen complicaciones traumáticas, sobre todo, hay una infección a ese nivel o tras la cirugía, las infecciones pueden pasar del muslo, se pueden ir hacia la pierna, se pueden ir hacia la rodilla. ¿A través de qué? Este canal o conducto adductor. En una vez se pueden ver las estructuras que acabo de mencionar para la ¿cierto? Y ahí tienen el triángulo, ¿no es cierto?, con los componentes vasculares. Muy bien, eso es lo que tienen que saber del músculo. ¿Ya? ¿De paso? Buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? Una pregunta. ¿Hay alguna indicación más? A ver, muy bien. Ya entendimos entonces de qué trata el gasto clínico, ¿verdad? Se trata de una fractura de fémur, en donde también va a haber daño tisular, va a haber un daño de los tejidos, de los vasos sanguíneos. Entonces, si hay lesión, daño tisular de los vasos sanguíneos, va a haber una extravasación sanguínea de las células que forman este tejido. ¿Qué células estarán comprometidas? Las células sanguíneas, ¿como cuáles? A ver, la primera que se les ocurra, la más numerosa. Los eritrocitos o glóbulos rojos. Y desde el punto de vista histológico, miren, estamos viendo aquí una imagen de, ¿recuerdan el frotis de sangre periférico que les mostrábamos en práctica? ¿Sí? Ya. Aquí estamos viendo un frotis en donde vamos a encontrar todos los elementos celulares. Ya saben que la sangre está constituida de plasma, que está llevando las proteínas, las hormonas y también a las células sanguíneas. Estas células sanguíneas están constituidas entonces por los eritrocitos, que son los más numerosos. Hay un valor promedio, ¿no? Las mujeres más o menos 4 millones por milímetro cúbico, los varones 5 millones. Y en promedio 3 millones, ¿no? Más o menos. Hacemos el cálculo de los 3 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. Pero todo ese detalle del hemograma y de los factores de coagulación, perdón, de la determinación de los grupos sanguíneos lo van a tratar con fisiología. Aquí vamos a hacer la revisión de las células sanguíneas. Entonces, los eritrocitos, si todos recordamos, porque mañana tenemos el examen, ¿qué características histológicas tienen? Es una célula de 7,5 micras de diámetro, ¿qué más? Que carece de músculo, carece de organelas. Entonces, ¿qué es lo que está llevando el citoplasma? Hemoglobina. Aproximadamente, ¿no? El 33% de su citoplasma está ocupado de hemoglobina. ¿Y por qué es importante la hemoglobina? Porque la hemoglobina se va a fijar al oxígeno y va a transportar este oxígeno a lo largo de los tejidos. Entonces, en esta imagen estamos viendo a estos discos bicóncavos que carecen de núcleo. Si nos centramos en el caso clínico, ¿qué habrá pasado aquí? Por un acto traumático, ¿verdad? Que esto ha sido un accidente de tránsito, se fractura el fémur, se lesiona los vasos sanguíneos y ocurre la extravasación sanguínea. ¿Con pérdida de glóbulos rojos o no? Sí. Incluso la hemoglobina también puede incrementarse en la misma médula ósea. Entonces, lo que vamos a encontrar va a ser que exista la formación, como hay un proceso de anemia súbita, el cuerpo va a tratar de recomponer estos glóbulos rojos. ¿Cuál es la forma previa a este eritrocito maduro? Reticulocito. Muy bien, los reticulocitos entonces son las células previas a los eritrocitos. Y aquí estamos viendo este reticulocito. El reticulocito lo vamos a ver en situaciones como la que hemos mencionado el día de hoy, en donde hay una anemia súbita, puede haber un shock traumático, incluso dependiendo del vaso sanguíneo que se haya afectado, y va a haber un incremento de la estructura responsable de producir a las células sanguíneas. ¿Dónde se producen estas células sanguíneas después del nacimiento? En la médula ósea. Entonces, en la médula ósea vamos a encontrar que va a haber un mayor número de células que se van a estar produciendo
reduciendo. Y encontraremos entonces en la circulación sanguínea también un incremento de los reticulocitos, para que pasen entre más o menos 24 a 48 horas, estos reticulocitos se convertirán en eritrocitos. Aquí también otra situación que se puede observar en un caso como este, después de un proceso inflamatorio postraumático, puede ocurrir que los retículos o los glóbulos rojos se apilen como en monedas. Esto que están viendo aquí es la forma en que se adhieren estas células, porque hay un incremento de todas las proteínas plasmáticas, como el fibrinógeno, que se produce en el hígado, luego de un proceso inflamatorio. Y vamos a ver entonces cómo se comienzan a adherir y formar cadenas de glóbulos rojos. Entonces, lo que vemos en la imagen se llama pilas de monedas, eritrocitos en pilas de monedas. Acompañando los eritrocitos también vamos a ver otras células, o bueno, estructuras. Estas estructuras pequeñas. Plaquetas. ¿Y de quién derivan las plaquetas? Una célula grande. Megacariocitos. ¿Y qué resulta ser las plaquetas? Fragmentos de la megacariocitos. ¿Y qué tiene en esta situación? ¿Cuál va a ser la función que cumplen estas plaquetas? Formar el tapón plaquetario, adherirse a la pared endotelial que está lesionada para formar ese tapón plaquetario y también formarla, iniciar toda la operación, la hemostasia. La hemostasia. Muy bien, seguimos. Entonces seguimos. Como mañana tienen el examen, vamos a hacer un poquito un recordatorio. No solamente voy a encontrar glóbulos rojos, que son los más numerosos, sino también voy a encontrar leucocitos. ¿Y qué leucocitos se podrían ver comprometidos en una situación como esta, en una situación traumática? ¿Cuál será el primer leucocito Neutrófilo. de esta llamada? Neutrófilos. El neutrófilo. Neutrófilo. ¿Dónde está el neutrófilo? Aquí. Dos tipos de neutrófilos tenemos. ¿Cuáles son? Ovacionado y Segmentado. ¿Cuál de los dos es la forma madura? segmentado. ¿Y por qué se llama segmentado? Porque el núcleo se fragmenta en varios Glóbulos. ¿no? También se le dice polimorfo nuclear. Nuclear. Y la forma joven es el neutrófilo avanzado. ¿Y por qué lo llamamos neutrófilo? El neutrófilo es una célula que tiene gránulos, ¿se acuerdan? Gránulos primarios, que son los gránulos azulófilos, pero también gránulos secundarios, que son gránulos específicos y que están vinculados con la función que cumplen. Esos gránulos específicos no van a tener mayor afinidad tintorial, tienen con un color violeta claro, ¿no? Por eso el nombre de neutrófilo. ¿Y cuál es la función que cumple el neutrófilo? Primera línea de defensa. Es el primero que sale a defendernos. ¿Eso qué quiere Inespecífico. decir? Inespecífico. Que va a ir hacia la zona lesionada y ¿qué va a buscar? Patógenos. Bacterias, por ejemplo. Sí. Bacterias, células muertas, todo lo que haya partícula extraña que esté en esta zona va a ser fagocitada por los neutrófilos. Por eso a los neutrófilos, por esta capacidad fagocítica, también se le puede llamar micrófagos. Muy bien. Luego tenemos otras células que pertenecen al mismo grupo de las células granulocíticas. Hay dos células más. Eosinófilos y basófilos. El eosinófilo, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene gránulos acidófilos. ¿Qué contienen esos gránulos? Fosfatasa ácida, ribonucleasa, ¿sí? ¿Qué contienen los gránulos de los eosinófilos? Fosfatasa ácida, ribonucleasa, ¿sí? Catepsina. ¿Y cuál es su función? Para fijar infestaciones alérgicas y para defendernos de las infestaciones parasitarias. Eso no lo mencionamos tanto en este caso clínico, ¿cierto? Hablamos más de los neutrófilos. Pero como estamos revisando todas las células, podríamos mencionar también a los basófilos. Los basófilos, ¿por qué se llaman basófilos? Porque los gránulos específicos son gruesos gránulos más grandes, tan grandes que llegan a ocultar el núcleo, ¿no? Enmascaran el núcleo. ¿Y el aspecto de la célula cómo es? Como una mora, ¿se acuerdan? ¿Y qué contienen los gránulos? Heparina e insulina. ¿Y cuál es su función? Participar en
micras. Tenemos linfocitos pequeños que miden de 8 a 10 micras, otros más grandes hasta las 12 micras, pero hay una célula que es la más grande de todas y que va generalmente acompañando al neutrófilo. Esa célula es el monocito. ¿Cuánto puede llegar a medir un monocito? Hasta 20 micras. ¿Por qué se caracteriza? ¿Tiene o no tiene gránulos específicos? No, eso se llama agranulocitos. ¿Y qué otra característica tiene? Además de ser grande. El núcleo es arriñonado, ¿no? Es un núcleo arriñonado, o si quieren ovalado, como una hendidura en uno de los bordes, y el núcleo tiene una cromatina laxa. A diferencia del linfocito, que es una célula más pequeña, redonda. ¿Y cómo es ese núcleo? Redondo, que ocupa casi todo el citoplasma. Y la cromatina de ese núcleo, ¿cómo es? Es una cromatina densa. Muy bien. Entonces, eso es un poco de la relación de todas las células que se encuentran en el tejido sanguíneo, pero hoy día hemos entendido de que en este caso clínico van a haber células que se van a ver visiblemente más afectadas que otras. Glóbulos rojos, ¿qué más? Neutrófilos. Que van a salir primero, luego de ellos saldrán los eritrocitos. Decirles que los eritrocitos además tienen esta forma que les permite incluso adaptarse y pasar por vasos sanguíneos muy pequeños. Y en su membrana celular hay unos antígenos de superficie, ¿se acuerdan? Que determinan el grupo sanguíneo. Hasta aquí lo vamos a dejar porque luego ya viene la doctora para mencionarnos el componente fisiológico. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? A ver, entonces, recordando un poco lo que fue nuestro caso clínico, vimos que había un dato importante de la hemoglobina. Tenía 7 de hemoglobina y tenía el muslo bastante aumentado de tamaño. Tenía pulso medio y pulso femoral. Eso nos hacía pensar que a pesar de que los pulsos se mantenían, eso solamente nos indica que los vasos grandes estaban intactos, eso es un dato muy importante, pero que había una gran pérdida sanguínea atrapada en el músculo, no teníamos pérdidas externas, y por eso el aumento del tamaño del músculo. Y sabemos por las clases que hay una relación entre la hemoglobina y el hematocrito que es de 1 a 3. Entonces, para este caso, el paciente varón tenía 7 por 3, 21 de hematocrito. Y los valores normales en el varón adulto es de 40 a 50. Y en la mujer es de 40 a 45. Estaba muy por debajo de su valor, casi un poco más de la mitad de su valor. Entonces, ciertamente había que llevarlo a sala, pero así no lo podíamos llevar a sala. Probablemente este paciente, para compensar este nivel de hemoglobina que pasaba con sus funciones vitales, ¿se acuerdan? Como aquel paciente que iba a la altura, le faltaba oxígeno, aumentaba la frecuencia cardíaca, el pulso. Probablemente también aumentaba su función respiratoria y su frecuencia respiratoria para compensar esta falta de hemoglobina y poder oxigenar, llevar oxígeno a todos los tejidos. Entonces, también decía el caso clínico de que le había pasado un paquete globular, probablemente también le pidieron paquetes globulares para el intraoperatorio, porque durante la cirugía se va a producir mayor sangrado y hay que compensar al paciente para mantenerlo hemodinámicamente estable. Dicho esto, el paciente, a pesar que tenía este componente de hemoglobina, no llegó tan descompensado a la emergencia, pensemos así. Llegó con taquicardia, así, con mucho dolor, que se trataba, y que nos daba tiempo para hacer la compatibilidad sanguínea. Pero para hablar de compatibilidad sanguínea tenemos que hablar de los grupos sanguíneos, que para temas de transfusión, ¿cuáles son los elementos más importantes? ¿En qué nos debemos fijar? En el grupo ABO y en el RA. Son los principales. Tenemos una serie de antígenos y tipos de aglutinógenos en el cuerpo, pero los más importantes para la transfusión sanguínea
sanguínea es el grupo ABO y el grupo RH. Por otro lado, tenemos que saber también que en el grupo ABO tenemos aglutinógenos que están ¿dónde? En la membrana del eritrocito. Y tenemos anticuerpos, que son las aglutininas, que están en el citoplasma. Entonces, dicho eso, enmarcados en aglutinógenos y aglutininas, vamos con la primera lámina. Acá. Entonces, en esta célula tenemos un antígeno A, que vendría a ser está en la membrana, vendría a ser el aglutinógeno. Por lo tanto, ¿qué grupo es este paciente? Va empezando a. También tenemos un anticuerpo RH. O sea, es negativo. Ahorita vamos a recordar algo. Aquí está el anticuerpo A. Tiene también un anticuerpo B. Eso quiere decir que sigue siendo A, ¿no es cierto? El grupo A tiene tanto el aglutinógeno A como el anticuerpo o aglutinina B. Estamos en A positivo. Pero con esta lámina vamos a recordar algo. No es así, ahorita vamos a recordar algo. ¿Qué pasa con nuestros niños cuando nacen con RH negativo? ¿Tienen el anticuerpo D? No tiene. Necesita sensibilizarse para tener el anticuerpo B. ¿Cómo se sensibiliza? Transfusiones sanguíneas y la transmisión madre-niño, ¿no? En el embarazo de una madre RH negativo con un bebé RH positivo, ¿verdad? Pero para efectos de comprender esto un poco, vamos a imaginar que todos nuestros pacientes han sido sensibilizados para el RH, por eso estamos poniendo el anticuerpo RH. Entonces, ¿qué grupo dijeron que era? A Positivo. negativo, perdón. Negativo, ¿por qué? Porque tiene el anticuerpo. El positivo tiene el antígeno, el aglutinógeno. El negativo tiene el anticuerpo o aglutinina, no confundir, eso es muy importante que se les quede grabado. En la superficie del eritrocito está el aglutinógeno. En el plasma está la aglutinina o anticuerpo. Ahora vamos a confirmar a ver si realmente es un A. Efectivamente, ahí tiene el grupo A RH negativo. La siguiente. Ya, en este caso, díganme ustedes qué grupo es este paciente. Primero, el ABC. Grupo A positivo. Vamos a ver si es cierto. Perfecto. Siguiente, por favor, doctor. Ahí. ¿No ve? ¿Qué más? Negativo. A ver, todos veamos. Ya ven que es fácil. Siguiente. En este caso, el B tiene el anticuerpo A y tiene El antígeno RH negativo. No tiene el anticuerpo, el antígeno, o sea, es B Positivo. Positivo. Tiene el antígeno. Siguiente, pero es el último. AB positivo. AB privado. Y el siguiente perfecto. Entonces, vamos a recordar lo último, que es la transfusión sanguínea. Sabemos que antes de este descubrimiento del grupo ABO y del grupo RH positivo y negativo, para salvar vidas igual hacían transfusiones sanguíneas, pero observaban que una gran cantidad de pacientes morían y otros sí sobrevivían. Entonces no se explicaba por qué. El descubrimiento del grupo ABO y el RH
positivo y negativo, trajo grandes avances para lo que es la transfusión sanguínea simple. Recordar siempre que hay una serie de otros antígenos. Por ejemplo, en el RH hay no solamente el anti-D, que es el que nosotros vemos, o el aglutinógeno D, sino también hay el C, el E, y estos son en menor cantidad y sus reacciones son más leves, por eso es que no se toman en cuenta, pero no es que no existan, existen más de 30 subtipos de aglutinógenos en la superficie de la membrana. Pero dicho esto, tenemos que recordar que hay un grupo que es denominado donante universal. ¿Que cuál es? O negativo. ¿Y cuál es el receptor universal?